Las primeras 24 horas de María Corina Machado en Oslo han sido muy intensas. Casi no ha podido dormir, llegando a una ciudad donde le esperaba el cariño de los venezolanos, el cariño de todas las personas que han trabajado con ella durante muchísimos años y que adicionalmente han podido salir de Venezuela, porque sabemos que muchas de ellas están en las cárceles de Venezuela pagando una condena que nunca han debido tener, porque su único delito para el gobierno fue que estaban expresándose democráticamente. Así que María Corina llega a dar abrazos, a reencontrarse con su familia, pero empieza una gira internacional. En este punto, justamente María Corina Machado decía un día a la vez. Cuando le habían preguntado que si iría a los Estados Unidos, que si tenía planes de ir por el resto de Europa, dijo, vamos un día a la vez. La gente es bastante intensa y el día de hoy se ha enfocado en responder esas preguntas que quizás no habíamos escuchado de ella directamente, porque todas aquellas comunicaciones que se habían tenido cuando ella estaba en la clandestinidad en Venezuela no habían abordado la posibilidad de ver mucho más en crudo la situación respecto a los Estados Unidos, cómo ha sido la relación entre ella y Estados Unidos para esta operación de narcoterrorismo que se está dando en las costas venezolanas y cómo se va a desembocar. Y hay un punto importantísimo que queremos tocar también en este podcast: cómo está haciendo María Corina Machado para poderse mover entre los países, porque recordemos, María Corina Machado tenía 14 años sin salir de Venezuela, por seguro no tiene un pasaporte válido y ha llegado a Curazao, ha podido entrar a Curazao, a tomar un avión, entrar a territorio americano, a repostar combustible e incluso llegar a Europa. ¿Cómo puede una persona sin tener un pasaporte hacer este tipo de recorridos? Eso quiere decir que internacionalmente se le está validando la posibilidad de moverse, incluso con un salvoconducto, sin tener una identificación internacional válida. Estos son puntos que hay que tomar en cuenta, porque cada país que le esté dando el apoyo es un grano más que se suma a la lucha contra el narcoterrorismo de Nicolás Maduro. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana a través de los enlaces diarios que hacemos a través de nuestro canal YouTube. Te damos entonces esa actualización, la información fresca de Estados Unidos y su relación con los países hispanos. Y en particular nos hemos centrado esta semana en el caso venezolano, porque trasciende a nuestro pueblo, trasciende también a lo que sería esta lucha democrática de tantas naciones. Y das en un punto clave el tema de la identidad, de ese pasaporte que se le ha negado no solo a María Corina Machado, sino a tantos venezolanos en el mundo. Algunos de ellos particularmente tienen procesos abiertos para arrebatarles la nacionalidad, tal y como ocurrió en países como Nicaragua, algo que ratifica que ellos utilizan las mismas tácticas de presión, de amedrentamiento, para poder entonces disminuir a la oposición. Y particularmente María Corina Machado ha tenido orden de prohibición de salida del país, seguramente no ha tenido la posibilidad de renovar su pasaporte y, como tú bien apuntas, sí hizo escala en Curazao. El gobierno holandés le tuvo que haber dado permiso, si acaso, aunque no ha sido 100% corroborado, hizo escala en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le da ese espaldarazo y ella adicionalmente en esa rueda de prensa ratificaba que hubo intervención directa de Estados Unidos para poder hacer esta salida secreta desde Venezuela. Y finalmente entonces Noruega y de alguna manera la Comunidad Europea también la acoge en su seno, independientemente de que pueda tener un documento de identidad. Y es lo que tú decías, ya no es una ciudadana venezolana, ahora es una ciudadana del mundo, porque ha tenido el máximo reconocimiento del planeta, el que moralmente la eleva a una posición que la hace ser una ciudadana del mundo. Y es por eso que a partir de ahora se va a iniciar una nueva etapa, Gabriel. Yo creo que es absolutamente necesaria. Ella no daba mayores detalles, pero tengo la certeza de que va a ser
una gira importante por varios países. Ocurrió con el gobierno interino, incluso tuve la oportunidad de la gira que hizo Juan Guaidó en Europa, que tocó varios países, que fue al Foro Económico Mundial, que fue a Inglaterra, que fue a Suiza y fue recibido por diferentes mandatarios. Se acogió como parte entonces de esa presión internacional. Ahora esperemos entonces que María Corina Machado sea recibida por varios gobiernos europeos y sobre todo que reciba esa invitación por parte del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, que la podría entonces recibir en esa sala oval con esa doble función. En primer lugar, la persona que ganó el Premio Nobel de la Paz que él aspiraba a obtener este mismo año y que no dio tiempo porque estaba muy fresca su candidatura y su momento en el poder, pero adicionalmente la persona que puede hacer posible esa transición democrática si definitivamente se da un cambio en el gobierno. Así que estamos a punto de presenciar una nueva etapa que no paraliza para nada lo que pueden ser esas operaciones en el Caribe que siguen muy activas y ya en breve les vamos a estar hablando de nuevas sanciones, de nuevos barcos en la mira, luego de esta operación que parecía de cine por parte de los militares incautando un tanquero iraní con petróleo venezolano que iba a Cuba, parte de esta estructura de contrabando internacional y de mercado negro energético. No sé si quieres desarrollar parte de estos puntos, Gabriel. Yo creo que hay muchas cosas que discutir el día de hoy. Sí, Gaby, hay un punto importante que yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ha venido trabajando y es la posibilidad de sacar a Maduro del poder, pero sin tener que usar esa fuerza, o sea, simplemente con el poder militar que se tiene hoy frente a las costas, que pueda el presidente, cualquier presidente del mundo que pueda abrirle las puertas, creo que lo están negociando a nivel diplomático. Hemos visto que han salido repetidas noticias, hemos visto a la canciller de Colombia diciendo que Colombia podría ser un destino para Nicolás Maduro. Vimos que Lukashenko se ha reunido 2 veces con el embajador venezolano en Bielorrusia para ver si Bielorrusia podría acoger a Nicolás Maduro y a su familia. Vimos que Erdogan conversó directamente, presidente de Turquía, conversó con Nicolás Maduro, lo cual muy seguramente también se habló de un posible exilio en Turquía. Lula da Silva también hay información de que ha conversado con el presidente Nicolás Maduro. Y este narcoterrorista tiene caminos para dónde ir. Incluso salía la información de que Putin conversó también adicionalmente. Es decir, Gaby, yo creo que se están tendiendo los puentes diplomáticos de los principales aliados que ha tenido el narcorrégimen venezolano y Estados Unidos puede ser parte de todo esto. Sabemos que Estados Unidos trabaja directamente en comunicación con todos esos otros países y muy posiblemente están haciendo las gestiones para evitar llegar a un conflicto directo con lo que tiene que ver con el cartel de los soles y muy posiblemente se dé una transición antes de esto. Eso es lo que yo estoy observando porque están demasiadas informaciones en paralelo. Todas las informaciones salen juntas. No es un diálogo con un presidente. Estamos hablando por lo menos 5 naciones están ofreciendo la posibilidad de un refugio a los narcoterroristas que están en el poder, que es normal. Sabemos que esto es normal en cualquier proceso de transición de este tipo porque eso es lo que se pretende cuando esos gobiernos quieren evitar que exista un conflicto directo. Incluso lo vimos hace un año con Bashar al-Assad saliendo de Siria y llegando a Rusia. Gaby, esto puede configurar las horas finales a menos que Estados Unidos ya vea que no hay poder de negociación, que no hay poder de salida. Ellos estaban pidiendo amnistía, Nicolás Maduro y su familia. Hay que ver hasta dónde puede llegar esta amnistía, porque estamos hablando de que posiblemente le puedan perdonar casos que están en la jurisdicción de los Estados Unidos, pero también está la Corte Penal Internacional, donde tiene procedimientos abiertos, y esta amnistía de los Estados Unidos no llegaría a ese punto, o simplemente darle un salvoconducto permitiéndole tomar un avión que vaya desde Caracas a cualquiera de estos países y simplemente permitir una salida sin que exista ningún ataque. Esto lo quiero ver desde el punto de vista de esas negociaciones diplomáticas que se están dando. Ya hay otro tema que es el cerco económico, que sé que tienes información, qué está sucediendo con el barco,
qué se pretende con esto y cuál ha sido la posición de María Corina al respecto. Sí, pero yo creo que antes de ir al tema económico hay que puntualizar dos informaciones particulares porque pareciera que se mezclaran, pero hay ciertas diferencias. En primer lugar, tú tenías un párrafo de uno de esos artículos en donde hablaba específicamente de ofertas por parte de Nicolás Maduro a Estados Unidos para buscar esa amnistía y su voluntad de irse, que eran relacionadas con Bielorrusia. Yo no sé si tienes el párrafo a mano, creo que es importante, y luego yo voy a tomar la información de la conversación con Putin porque fue distinta a la que se produjo con Bielorrusia y con Turquía, pero también entonces tiene cosas que leer entre líneas. Vamos primero con este párrafo que es fresco, es justamente de este día. Es de hoy, sí. Reuters nos está dando la información de que efectivamente Maduro le dijo a Trump en llamada telefónica del 21 de noviembre que él estaba listo para dejar Venezuela si le proveían a él y a su familia una amnistía legal completa. Eso, en ese marco, pareciera que el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, se dio una segunda conversación el día jueves, en la cual ha sido la segunda en los últimos 17 días, con un enviado del presidente Nicolás Maduro, y en función a decirle que podía dejar Venezuela y Bielorrusia estaba pudiendo recibirlo. Aquí está el siguiente texto: podría recibirlo dentro del territorio de Bielorrusia como una protección diplomática y que esa salida del país, si la lograba a través de que Estados Unidos le permitiera esa amnistía, podría ser una posibilidad. Esto se estaba hablando con el diplomático Jesús Rafael Salazar Velázquez, quien ha sido uno de los enviados de Nicolás Maduro para negociar esto. Sí, todas las conversaciones se han dado por separado, Gaby. Ninguna conversación ha sido junta a la otra, pero cuando vemos eso, luego, información lo que tú dices, que Putin asegura que el apoyo de Moscú en una llamada, dice el Kremlin, pareciera que hay un apoyo de Moscú en función a las posibles acciones que pueda tomar la administración de Trump, pero sabemos que también están abiertas las puertas en Rusia para el narcorrégimen de Maduro, porque efectivamente ya abrazaron a Bashar al-Assad de Siria. Muy posiblemente podrían también abrirle la posibilidad a Nicolás Maduro y su familia de que viajen a alguna ciudad de Rusia. Sí, aquí hay que tomar en cuenta que Maduro hace alrededor de un mes le pidió específicamente a Rusia que pudieran entonces asistirlos en el tema del mantenimiento, en el tema de armas, y ese apoyo de manera generalizada no se dio. Enviaron a personas particulares a Venezuela, pero realmente ese apoyo en materia bélica no está activo y eso hay que tomarlo en cuenta. Y cuando yo veo este comunicado del Kremlin, veo que de alguna manera se habla del contexto, pero el propio Kremlin habla de la llamada e indica en ese comunicado que Putin y Maduro habían hablado de su deseo de actuar sobre un acuerdo de asociación estratégica e implementar varios proyectos conjuntos relacionados con la economía y con el sector energético. Es decir, aquí no se está dando un espaldarazo bélico, Rusia no está dispuesto a ningún tipo de enfrentamiento con Estados Unidos por Venezuela. Si bien Maduro va a vender muy bien esta llamada con Vladimir Putin, que ha sido desclasificada o se conoció a través del Kremlin, nuevamente el apoyo que le da Rusia es el de, bueno, si nuestra relación estratégica en materia energética continúa bien, seguimos estrechando lazos, pero no estamos viendo una movilización, un apoyo, una crítica directa a Estados Unidos como se ha dado en otras instancias. Aquí hay que también tomar en cuenta que Rusia y Bielorrusia es prácticamente lo mismo. Bielorrusia es un satélite de Vladimir Putin. Además, es una dictadura tan férrea y terrible como la venezolana. Tuve la oportunidad de hablar con algunos de los líderes que además fueron candidatos a elecciones para justamente quitar a Lukashenko, quien es el actual dictador de esa nación, y recibieron el mismo tratamiento de María Corina Machado. Fueron, en ese caso en particular, fueron encarcelados, perseguidos, hasta que finalmente fueron forzados al exilio. Se trata entonces de el mismo grupo, pero
quería hacer la distinción de esas ofertas de que te puedes venir acá, pareciera que Rusia no la hace, y la manera en la que el Kremlin presenta esta llamada es como un apoyo a Maduro, pero cuando vas un poco más profundamente no es un apoyo general o un espaldarazo relacionado específicamente con la situación que enfrenta Estados Unidos y Venezuela. Con respecto a este tanquero, es importante, Gabriel, tener en cuenta que las sanciones a este tipo de embarcaciones, así como también ha ocurrido con varios aviones en América Latina, independientemente de Venezuela, hay unos que han encontrado en otros lugares, son aviones o embarcaciones que se les hizo un seguimiento, se les hizo una investigación y terminan determinando que se trata entonces de embarcaciones que forman parte de una estructura de mercado negro, de contrabando, incluso de piratería, y luego ese término lo voy a utilizar de la manera contraria, y que terminan de manera judicial marcados, son blancos de la justicia internacional o particularmente de lo que son las sanciones de Estados Unidos. Porque, ¿qué ha pasado? Aquí quieren elevar el volumen, quieren lograr que más republicanos la semana que viene voten en contra de cualquier acción ejercida por el Ejecutivo, es decir, por la administración de Donald Trump, para paralizar las actividades del Caribe. Y están pintando esta acción particular como el inicio de la guerra. Las imágenes eran muy elocuentes, daban justamente a militares en rapel, la toma completa del avión, y bueno, y cuando ves tú esas imágenes a simple vista, sí dices, bueno, son imágenes de una acción militar ya física por parte de las tropas estadounidenses, pero estamos hablando de un activo que no es venezolano, sino que es iraní, uno de los principales adversarios de Estados Unidos, y que además forma parte entonces de ese mercado negro. Es importante puntualizarlo porque aquí seguimos viendo otras declaraciones que podrían desarrollar algo distinto con respecto a las acciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Vemos el medio de comunicación de Hill, en donde Ron Paul, que es un republicano que tiene muchos años en el Senado de Estados Unidos, está exigiendo la votación sobre la guerra en Venezuela. Dice, bueno, que él es anticuado y continúa entonces pidiendo esta votación. La votación, Gabriel, está muy frágil. No hay tantos votos de diferencia. Pareciera que todos los demócratas van a estar a bordo de poder bloquear cualquier tipo de acción de la administración Trump. Hablaba con algunos expertos y dicen que no necesariamente esa discusión frenaría acciones del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que puede accionar contra estos grupos terroristas, como se ha hecho en infinidad de ocasiones en el pasado, para poder entonces neutralizar a los grupos terroristas. Pero esto tiene un peso particular dentro de las instituciones de Estados Unidos y hay que seguirlo de cerca. Con respecto al tema económico, como decía al principio, yo creo que forma parte de una estrategia brillante, y me llamaba la atención que María Corina Machado apuntaba a eso. Ella decía, yo lo que le pido a las naciones, a las democracias del mundo, es que sigan cortándole todo el financiamiento ilícito que tienen estas dictaduras para poder entonces seguir alimentando la represión y su estancia en el poder. Y eso es precisamente lo que hace Estados Unidos. Te quita las ganancias por el narcoterrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de drogas. Y adicionalmente ahora con esta incautación, que podrían venir otras, le corta entonces también el flujo de ese mercado negro. Recuerden que las licencias se volvieron a retomar, pero prácticamente no hay dinero efectivo para Nicolás Maduro. Al parecer las empresas norteamericanas le pagan con petróleo a Venezuela y ellos no tienen ese flujo de caja tan necesario. Si esto continúa haciéndose, es ese llamado bloqueo naval, que incluso personas que no están de acuerdo con que hayan tropas en el terreno, sí están de acuerdo con un bloqueo generalizado para Nicolás Maduro en materia energética, en materia de oro, de minería y de todo el tráfico que tienen. Si ese bloqueo naval se da y ellos no pueden seguir extrayendo
a costa de los venezolanos el petróleo para hacerse el dinero ellos mismos, la situación se complica mucho más para ellos y creo que es una gran jugada. Incluso hay información fresca relacionada a nuevas sanciones relacionadas a barcos y todo eso. Creo que esta puede ser una nueva línea de acción por parte de Estados Unidos. Sí, Gaby, yo no estoy tan convencido, de mi punto de vista muy personal, que sea una buena jugada. ¿Qué pasa? Tú le estás quitando el financiamiento al narcorrégimen, pero también sabemos que el pueblo recibe, así sea en bolsas de comida, parte de este dinero. Es lo mismo del bloqueo a Cuba, hasta donde tú secas el gobierno desde el punto de vista económico y no estás secando a la población. Estos tienen que ser movimientos muy rápidos, tal cual el estilo de guerra. Es decir, yo voy a acercar al gobierno, el narcorrégimen de Nicolás Maduro para que no obtengan los dólares, pero muy rápidamente tengo que accionar para sacarlo del poder. No podemos pensar que van a hacer acciones de 1 o 2 años, entonces tenemos un bloqueo naval, porque por esa costa también entra la comida, por ese dinero de los barcos, así vengan 100 millones de dólares, así sea que 50 millones se conviertan en arroz, se conviertan en harina o lo que sea para que la población coma, también está involucrado en todo esto. Así que esto tiene que ser una acción conjunta, pero muy rápida. Hay algo que yo quería destacar, que lo hablamos el día de ayer, que era del discurso de Jorgen, el director del Premio Nobel. Él hablaba de que el mundo le había dado la espalda a Venezuela, incluso le había dado la espalda a María Corina durante mucho tiempo respecto a cómo se había visto la situación de Venezuela, que era una situación totalmente grave y pareciera que el mundo pensaba que era una autodeterminación y que simplemente era la queja de una oposición normal, y hoy terminó siendo un premio Nobel de la paz, esa lucha democrática. Yo creo que María Corina, dentro de este esquema, ella tiene que dar una gira por los países para que no sigan dando la espalda. Es decir, esta posibilidad simplemente decir, no, es que vamos a agarrar un tanquero o las sanciones que vamos a hablar en unos minutos, no sean suficientes, sino decirle al gobierno de Francia, decirle al de Reino Unido, decirle al de Italia, hablar directamente con el Papa y todos aquellos actores importantes que pueden hacer coalición para que económicamente se asfixie más al régimen o a los actores del régimen, porque no es lo mismo que Estados Unidos imponga unas sanciones a que Europa también puede imponer sanciones sobre los allegados a Nicolás Maduro y al propio Nicolás Maduro. Es decir, existe un frente más común donde no se le siga dando la espalda al problema de Venezuela. Tenemos un grave problema en Gaza, tenemos un grave problema en Ucrania, pero en Taiwán tenemos otro grave problema, pero también tenemos un grave problema en Venezuela, donde hay movilización de tropas americanas y donde efectivamente hay un narcorrégimen que se tiene que acabar. En función a eso, ella tiene que tratar de que no se le siga dando la espalda y que esto no quede como que se agarra un carguero, se agarra luego un avión, dentro de 2 meses, dentro de 4 meses se agarran un par de casas, o lo que vamos a mostrar ahora en pantalla, donde se está sancionando a los narcosobrinos que ya se habían liberado por una mala negociación de Joe Biden hace pasados años, y hoy estamos viendo que están sancionando nuevamente a los narcosobrinos y que están sancionando 6 barcos que transportan petróleo. Aquí está toda la descripción de quiénes son: Efraín Antonio Campos Flores, Frankie Francisco Flores de Freitas, que son los llamados narcosobrinos, Carlos Eric Malpica, Ramón Carretero Napolitano, quien es un empresario panameño, y etcétera. Aquí están las personas detalladas, y 6 barcos con las 6 empresas que son propietarias o administradoras de esos barcos. En ese sentido, Gaby, tienen que ser acciones muy rápidas, porque nada hacemos nosotros siguiendo que se siga el gobierno americano tratando de asfixiar cuando sabemos que a esta gente no le importa estar asfixiado, porque ellos nunca se van a asfixiar, Gaby. O sea, Nicolás Maduro, su familia y los 100 o 200 que están gobernando el país nunca van a dejar de tener un plato de comida en la mesa, nunca van a dejar de tener aire acondicionado y una ducha caliente. Ellos no se asfixian. Lamentablemente, los primeros que se van asfixiando es la población, que más que bien le llega algo. Entonces aquí hay que tener un poco de velocidad en toda esta acción y no que queden como acciones específicas dentro de lo que quiera hacer el gobierno de los Estados Unidos.
Sí, y yo creo que en esa velocidad está la actuación por parte del gobierno de Estados Unidos y me llamaba poderosamente la atención que prácticamente el 80% de las preguntas que se le hicieron a María Corina Machado en esa conferencia de prensa siempre giraban en torno a las acciones y las decisiones de Estados Unidos en todo este asunto. Incluso me llamaba la atención que algunos periodistas noruegos le decían, y me encanta porque eso es justamente la libertad de expresión, le decían, María Corina, aquí estamos viendo mucha gente que te apoya, pero hay parte entonces de la sociedad que no te apoya. Nosotros conocimos que hay varios funcionarios pagados que fueron enviados allá para tratar entonces de nublar lo que era su participación en ese premio Nobel de la Paz, porque le decían que ella estaba pidiendo una intervención militar abiertamente. Y allí hay muchas sutilezas. Incluso el que quiere una intervención con todas las letras, más bien se molesta porque María Corina Machado no utiliza nunca ninguno de esos términos, por eso es merecedora del premio Nobel de la Paz, pero sí le dice claramente a Estados Unidos, haz todo lo que tengas que hacer, que luego yo me monto en la transición y aquí tengo las cosas que tengo preparadas para el día después. Ella, sin pedirlo, lo pide claramente a Estados Unidos y adicionalmente se ha dado la tarea durante años, incluso antes de las primarias, de dibujar el rostro criminal, narcotraficante, terrorista del gobierno de Nicolás Maduro. Ella lo decía muy claramente en el pasado. Es decir, ella sí quiere una acción por parte de Estados Unidos. Cuando le hablaban de cómo es posible que tú quieres permitir una invasión extranjera a tu nación, dice, ya la invasión extranjera se ejecutó. Ya están los rusos, los chinos, los iraníes en mi nación y ellos ya invadieron mi patria. Y ahora yo le pido a las democracias del mundo y particularmente a Estados Unidos que le corten, no con palabras, con acciones, y eso también es muy importante, las fuentes de financiamiento y corten entonces este proceso perverso. Son sutilezas que no complacen ni a unos ni a otros, pero yo creo que es la estrategia políticamente correcta y acertada para seguir avanzando sin grandes bloqueos, porque tú sabes muy bien cómo es ese tema del discurso antiimperialista, de que Estados Unidos hizo esto o aquello. Si nosotros viéramos a una María Corina Machado demasiado vocal y decir intervención militar, invasión, lo que sea necesario, esto vendría entonces en una lluvia de personas y varias puertas de esos mandatarios que se cerrarían porque tendrían presión en sus países. Yo lo veo así. Hay quienes dicen, ella ya no necesita ser políticamente correcta, ya salió de Venezuela, ya se ganó el Premio Nobel de la Paz. Yo no creo que ella, por exigirlo públicamente, obtenga más o menos de esta estrategia. Si ella está a bordo de esta estrategia, si ella recibió la colaboración directa del gobierno de Estados Unidos para salir y Estados Unidos adicionalmente está desarrollando estas acciones, yo no tengo dudas que si bien no hay una coordinación directa, una cosa va a llevar a la otra y está entrelazado y es absolutamente necesario entonces que ella tenga esta postura firme sin mayores exaltaciones o pasiones que podrían entonces truncar su camino. Yo no sé si lo ves así, he oído posiciones distintas y es complejo. Hay otros que dicen es que no puede haber ni la mínima acción por parte de Estados Unidos, solo el pueblo en las calles puede liberar porque hace que las fuerzas de seguridad reaccionen y se dé un punto de inflexión. Eso pasa con las dictaduras políticas, no con las dictaduras criminales. Sí, Gaby, yo creo que María Corina y la va a obligar, la va a obligar la dinámica que le viene ahora, la va a obligar a levantar un poco el discurso. Ya el discurso de María Corina, que era un discurso 100% movido por la democracia y el voto, que fue la que la llevó a dar una de las desenmascarar el régimen en un punto de decir, es un régimen ilegítimo, perdió unas elecciones y no las reconoció, y esas elecciones las perdió porque yo tengo las pruebas, y eso lo logró ella con todo su equipo, y está muy bien narrado en el discurso de recepción del Premio Nobel de la Paz. Eso queda muy bien, pero ya ella se tiene que configurar como la líder de esta transición, así no se haya iniciado la transición. Y para ella consolidarse como una líder de la transición, ella va a tener que apoyar
100% la acción de los Estados Unidos de América. Yo no la veo a ella llegando a una Casa Blanca y diciéndole gracias, presidente Donald Trump, el amor del pueblo de Venezuela le agradece todas las bellas acciones que usted está haciendo y sin el uso de una fuerza, simplemente con poner, no. Tiene que venir y decir, presidente Donald Trump, agradecemos que movilizó 15,000 hombres, que movió el portaaviones más moderno de la flota de los Estados Unidos, que está haciendo ejercicios de preparación. Realmente no apoyamos una invasión, lo que apoyamos es que saquen al narcogobierno de Nicolás Maduro por las vías que usted considere necesarias y nosotros déjenos al día siguiente nuestra nación, que nosotros nos encargaremos de una reconstrucción. No necesitamos que invadan, no necesitamos que se queden, lo único que necesitamos es el apoyo de fuerza necesario para poder sacar, como dices tú, un gobierno criminal, que no es lo mismo que un gobierno natural o un gobierno democrático. Se necesitan esas acciones de fuerza, sean bombas, no sean bombas, quizás ya no vaya a decir la palabra bombas, quizás ya no vaya a decir la palabra guerra, pero sí va a tener que decir gracias y gracias por esas acciones que lleguen al punto hasta que tengan que llegar. Yo estoy dispuesta al momento que no me tenga que poner al frente para lo que reste, hacer yo el trabajo junto a mi equipo. O sea, creo que esa disposición tiene que estar allí, porque si no hay esa disposición y ella llega con una visión complaciente y lo vemos de los países, Gaby. Nelson Mandela, Lech Walesa en Polonia, ellos no pudieron llegar a sus países luego con Rosa. Hicieron un proceso muy limpio, hicieron un proceso Nobel de la Paz, hicieron un proceso de desenmascarar dictadura, pero luego cuando te tienes que montar en el gobierno, tú tienes que tener acciones. Incluso yo hablaba hoy con una persona y decir, ¿qué va a pasar el día siguiente? Hay que ver a esa María Corina gobernando. No es lo mismo hacer oposición que gobernar. María Corina va a tomar posiciones firmes como Bukele. ¿En qué sentido? Sabemos que Venezuela es un país que está, pero plagado de corrupción. Todos los niveles del gobierno están plagados de corrupción. María Corina, ¿qué mano dura va a imponer esa corrupción? Al primer policía que quiera robar en un procedimiento, ¿lo va a llevar a la cárcel? María Corina, el primer persona de su gobierno, llámese ministro, viceministro, director, lo va a llevar a la cárcel, le va a decir 10 años de cárcel si te compruebo esto. Va a llegarse esa mano dura, va a ser como Bukele y va a decir todo aquel que sea una pandilla del Tren de Aragua o de lo que toque va a ir a una cárcel como el Secot y va a quedarse ahí casi de por vida. ¿Realmente vamos a llegar a ese punto o vamos a ver una María Corina mucho más sosegada diciendo, bueno, hay que dialogar con el Tren de Aragua de cierta manera y vamos a ver cómo los desmovilizamos? Eso es otros 20 pesos. O sea, eso es muy distinto. Una María Corina que tenga que decir, como Nayib Bukele, los guerrilleros, a los pandilleros, cero tolerancia. A la cárcel incomunicados, a la cárcel a que no es a redimir su conducta, es a castigarlos por tantos años de dañar un país. Eso hay que verlo, Gaby. Y de cierta manera yo creo que ella tiene que dar un paso adelante y empezar a tener ya posiciones de jefe de Estado, porque aunque no lo es, está como la líder transitoria del país en el caso de que se termine de dar el derrocamiento del narcorrégimen de Nicolás Maduro. Sí, yo cerraría con el deseo de que ella le lleve la carta del Niño Jesús o la carta de Santa Claus a el presidente Donald Trump si se da esa reunión con unos puntos bien claros y alineados también entonces con la política de America First para que esto de verdad se ejecute en ambos lados por el interés de ambas naciones y que esto definitivamente se convierta entonces en esa transición que todos esperamos. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Regálennos ese like. Parece una tontería, pero cada vez que ustedes le dan a ese pulgarcito, ayudan a que la plataforma YouTube nos entregue cada vez más. Quizás por ese clic hay 10, 15, 100 personas que se enteran de la información que estamos brindando a diario a través de América Hispana. Estamos centrados en el tema de Venezuela, pero nuestro enfoque está en Estados Unidos, en los americanos hispanos que están en esta nación. Van a poder tener información fresca sobre las tasas de interés, el tema económico, el tema electoral, las elecciones locales, los temas nacionales que impactan tu vida diaria como americano hispano. Así que regálanos ese like,
suscríbete si quieres, forma parte de esta comunidad, porque tenemos entonces que seguir haciendo presión completamente en español y formar parte de esta gran nación, a abrazar estos valores de Estados Unidos de América. Así es. Muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos en la próxima entrega.